momento y veremos ese debate con Macarena Olona, pero voy a saludar enseguida a Albert Olcina, que es abogado de ARAG. Nos preguntábamos al principio, cuando nos vamos de vacaciones, ¿hasta qué punto es razonable temerse una ocupación, como a veces oímos en la publicidad de empresas de seguridad? ¿Hasta qué punto es verdad eso de que solo en las 48 primeras horas se tiene la capacidad de evitar una ocupación? Marta Hernández, en todo caso, los titulares en los medios traen noticias de ocupación y, no es inhabitual encontrárnoslo día a día en los medios periodísticos. Pues no, Teo, porque en los últimos 6 años en nuestro país no paran de incrementar los casos de ocupación. De hecho, durante el pasado año se produjeron cerca de 17.000 ocupaciones, un 17% más que el año anterior. Son datos facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Sin duda, la comunidad peor parada es Cataluña. De hecho, los empresarios de esta comunidad ya han pedido con urgencia homologar la legislación actual con la de otros países europeos, en los que los desalojos se producen rápidamente, una vez que se conoce el allanamiento. En Andalucía también hemos tenido muchísimos casos de ocupación. De hecho, la última mitad del pasado año se produjeron 1.200 ocupaciones. Eso incitó a que el gobierno elaborara un plan antiocupa que consistía en excluir a estas personas de poder optar a cualquier vivienda de protección oficial. Y las previsiones no son muy halagüeñas, porque tal y como ha hecho el estudio de ARAG, nos dicen que en las épocas de crisis incrementan los casos de ocupación. Bueno, vamos directamente a hablar con ARAG. Efectivamente, vamos a saludar a Albert Olcina, que es abogado de esta compañía de seguros. Buenas tardes. Buenas tardes. Dicen ustedes en una nota de prensa que han publicado que las ocupaciones van a seguir aumentando, tienen una tendencia a incrementarse. ¿Es una hipótesis o está basada realmente en datos objetivos? Bueno, realmente estamos teniendo estos datos ya desde hace tiempo. Ya no es una cuestión que venga en los últimos meses, sino que es una tendencia al alza que estamos viendo desde ya antes de la pandemia. Tenemos ocupaciones constantemente, van en un aumento que vemos que no hay ningún mecanismo que tengamos a favor, ¿no? Porque a día de hoy tenemos una inflación desbocada, tenemos una situación que se han subido los tipos de interés. Todo esto provoca que las familias tengan menos ingresos y van a tener menos opciones de poderse quedar en las viviendas, con lo que van a aumentar los procedimientos de desahucios que tramitamos. Claro, a día de hoy tenemos un poco la tormenta perfecta, ¿no? Porque también nos encontramos que 31 de diciembre finaliza este periodo que hemos tenido, donde nos podíamos acoger a las suspensiones por la pandemia. Con lo que a partir de enero, si esto continúa al alza como entendemos que va a continuar, pues es lo que os decía, ¿no? Se nos está creando un problema difícil de resolver, cuando además no tenemos pisos, no hay pisos sociales a los que poder enviar a las gentes que se desahucian, ¿no? Es realmente problemático. Ahora hablamos de los desahucios, señor Olcina, pero quería preguntarle, porque ustedes en esa nota hablan de que hay bulos y dudas que confunden a los propietarios. ¿Cuáles son esos bulos y esas dudas? Bueno, muchas veces escuchamos, ¿no? que sí tenemos constancia de que nos han entrado en la vivienda. Hay unas primeras horas en las que podemos actuar. Esto es cierto, podemos actuar, podemos ir a comisaría, presentar denuncias rápidamente, seamos nosotros los propietarios o alguien que vea que se está entrando en una morada, que de ahí el peligro, ¿no? De allanamiento de morada, de entrar en un sitio donde alguien está viviendo. Una cosa es ocupar, por eso hay que diferenciar las ocupaciones de una vivienda en la que no vive nadie, de ocupar una vivienda en la que vive alguien. Ahí sí que hay mayor protección. Dentro de esas 48 horas la policía puede actuar. Si han pasado estas 48 horas, a partir de ahí tendremos que iniciar un procedimiento penal para instalar el desahucio.
estas cosas, pues por desgracia, no son inmediatas. Los plazos de los juzgados son los que son y vamos a tener que esperar. No hay otra alternativa. Pero también es cierto que las personas que ocupan normalmente hacen su trabajo, ¿no?, para decirlo así de alguna forma, y ya saben dónde van a entrar, ya saben dónde van a tener menos problemas para quedarse, ¿eh? Con lo que estas situaciones tienden a ser las mínimas, ¿eh? Lo normal pues es que nos encontremos con ocupaciones de entidades financieras o grandes tenedores, que ahí sí que el procedimiento se alarga, con lo que la persona que por una razón o por otra pues tiene que ocupar una vivienda sabe que tiene más margen de tiempo para estar allí dentro con relativa tranquilidad. ¿Usted cree, señor Orcina, ustedes creen que en términos generales se observa un cierto desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre cómo actuar en estos casos? Sí, claro, porque también opera el miedo, ¿no? El miedo de que te entre alguien en casa, que se quede allí y tú que te has ido el fin de semana a la playa vuelves y te lo encuentras ocupado. Lógicamente, contra este miedo, lo que hay que decir es que, bueno, en primer lugar, calma y ir a comisaría a presentar la denuncia para ver si estamos dentro del tiempo que les permita actuar a ellos. Pero en relación es lo que os comentaba un poco, son relativamente poco frecuentes estas actuaciones, estas ocupaciones donde se está viviendo el día a día. Más que nada porque se enfrentan a penas que ya son importantes, penas de prisión. Estas personas, la mayoría lo saben, con lo que no van a arriesgarse a ser imputados por un delito de allanamiento de morada, que ahí ya hablamos de penas de prisión importantes, claro. Bueno, nos comentaba hace un momento desde la redacción Marta Hernández que en Cataluña es donde el problema es más acuciante. Hay diferencias evidentes, diferencias regionales. En el caso de Andalucía me gustaría preguntarle si tiene datos puesto que este es un programa de la televisión pública andaluza, datos de la comunidad. A nivel objetivo no, lo siento, pero no tengo a día de hoy datos de qué está pasando en cada comunidad, ¿eh? Pero sí que es al final es general. El problema de la vivienda es general, la falta de recursos públicos para hacer frente pues a unas posibles actuaciones habitacionales, ¿no?, para crear pisos sociales para que esta gente que ocupa y que al final se desahucia pues puedan tener un piso social y no se vayan de Ocupa a otro sitio, porque otro de los problemas es que, claro, el Ocupa tiende a mantenerse en esta situación indefinidamente. Lo van a poder echar de una vivienda, el juez va a dictaminar el lanzamiento, pero cuando esta familia esté en la calle, estas personas estén en la calle, si no tienen alternativa familiar, amigos, se van a ocupar a otro sitio. Y entonces vemos que esto no reduce para nada la problemática, ¿no?, sino que, ¿no?, enlazando con lo que decía al principio, es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Es que no hay escapatoria. El Ocupa tiende a serlo siempre, excepto cuando se tiene la opción de algún piso social, ¿no?, que ahí sí que cada comunidad supongo que gestiona sus recursos de forma distinta para poder activar estos protocolos para ofrecer esta alternativa residencial a las personas, básicamente. Señor Orcina, le agradecemos que nos haya acompañado estos minutos aquí en Mesa de Análisis. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues uno de esos asuntos que siempre dan lugar a cuestionar, porque claro, es que los datos, hay a quien le parece que dan para ver un vaso medio lleno, una botella medio llena, medio vacía. La situación que describe el abogado es bastante surrealista, pues es cierto que hay un miedo infundado en cuanto a la ocupación en la vivienda habitual. Pero, y lo ha comentado, hay un trabajo que eso lo gestionan organizaciones que lo manejan, identifican pisos que son o bien de bancos efectivamente o bien de grandes tenedores. Y una vez que se mete allí un Ocupa,
se puede dar de alta en la luz, se puede empadronar, se puede dar de alta en el agua, y con lo cual es muy difícil echar de ahí a un ocupa. ¿Qué ocurre? Que en un vecindario donde esa casa está gestionada por una mafia, donde un día aparecen 4, al día siguiente aparecen otras 4 personas diferentes, genera inquietud en el vecindario, por eso no le gusta a nadie tenerlo en su calle, y no hay forma de echarlos, y esa es la descripción, y eso es lo que son los casos que más afloran y los que más llaman la atención, el de aparecen organizaciones y se instalan. No solamente afloran eso, también está esa idea extendida de me van a ocupar. El propio entrevistado hablaba de que en su inmensa mayoría eran entidades financieras o de grandes tenedores. Es decir, esta idea de que tu casa está en riesgo de ocupación es verdad que es una idea, yo creo que más extendida de lo que por cifras y por realidad corresponde. Y creo que hay, en fin, es que no hay ningún secreto, es decir, las aseguradoras y empresas de alarmas que están interesadas en hacer cundir un cierto clima de riesgo acechante, con una situación que realmente, en términos generales, no tiene tanta gravedad. Es decir, yo no le quito gravedad a nada que pueda afectar a un solo ciudadano, pero en conjunto, es decir, poblacionalmente, hablamos de un problema, digamos, tampoco me parece que sea del relieve y del minutaje que acaba ocupando. Hombre, yo creo que hay también excepciones. Yo recuerdo ahora mismo la señora esa de Arcos, que era de Alemania, que se fue a ver a la hija, tenía un hostal en Arcos y se lo ocupó un vecino, y era su vivienda habitual. Y estaba viviendo en un hostal porque no había manera de echarlo, porque habían pasado las 48 horas, porque estaba fuera. Y fue un caso bastante sangrante, porque además el ocupa puso hasta el cartelito de la alarma, vamos, o sea, ya el colmo de la desvergüenza. O sea, yo sé que está todo muy bien organizado, o sea, la gente que va a ocupar pues sabe perfectamente qué es lo que tiene que ocupar para que sean viviendas vacías de banco o de grandes tenedores, que no se da cuenta en esas 48 horas de que se va a meter, o incluso que llegan a ocupar edificios enteros, como pasó en Cádiz, en la Corralera de la Bahía, que es el otro que me viene a la memoria. Pero es verdad que hay excepciones y se dan casos en los que tú te vas un fin de semana o te vas 3 días y es tu vivienda habitual y se te mete gente. Pero es que da igual que sea de un banco, de un gran tenedor, que de un residente extranjero. Es que el sistema propicia la impunidad total. Y aparte, ese dinero lo está recibiendo un casero mafioso, que es el que identifica y el que te presta el servicio y el asesoramiento. Y se suelen ir los ocupa porque las entidades financieras, cuando esto es de una entidad financiera, al final es difícil que la entidad tome las decisiones que toma un propietario sobre su único bien. Pero es que al final la forma que tienen de que salgan es pagándoles. Con lo cual es un incentivo añadido. Entonces yo no sé si el problema está muy extendido o poco extendido, que es una situación legalmente a solucionar y que en este país es un problema legal porque no está bien regulado y propicia la mafia y propicia el delito, eso no queda ninguna duda. Habrá también dentro del fenómeno de la ocupación, la vulneración de la propiedad es injustificable en cualquier caso, sea un particular o sea una entidad financiera, pero es cierto que hay una parte del problema que es expresión también de falta de vivienda. Es decir, no creo que sean todos mafiosos que pasan luego También hay familias que no tienen acceso a vivienda o consideran que esa es la forma más rápida, más sencilla y que efectivamente el sistema les va a permitir estar un cierto tiempo. Es decir, también es expresión del problema que hay de falta de vivienda. También, entre otras muchas cosas. Reyes Calvillo, muy buenas. Muy buenas, Teo. ¿Qué traes